Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a un nuevo viernes de análisis político aquí en Criterios, para poder analizar esa variedad de temáticas que han sucedido en los últimos días. Así que le damos la más cordial bienvenida para hablar de esos temas tan importantes, y es que en esta ocasión nosotros nos vamos a centrar en el ámbito internacional con respecto a lo que ha sucedido en Guatemala, a lo que puede suceder en Argentina, cómo se ve también la influencia del presidente Bukele en América Latina, y además vamos a estar analizando las situaciones internas que han sucedido en los últimos días. Yo soy más, como siempre, con nuestros invitados estelares, Ronald Umaña y Marvin Aguilar. Ronald, ¿qué tal? Muy buenas noches, caballero. Gracias, Fernando, hombre, estoy muy bien. Y a ustedes también los veo bien. Es un gusto estar este viernes aquí. Y buenas noches a ustedes en sus hogares. Encantado, Ronald. Marvin Aguilar, caballero, buenas noches, un placer. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto estar con la audiencia de Canal 8 y ustedes aquí en el set. Muchísimas gracias por acompañarnos, y también le enviamos un gran saludo a todos los amigos que nos ven alrededor del mundo, y un saludo especial a Alex Arevalo, que es un geopolítico que ha estado recientemente de cumpleaños, así que desde Criterios un gran abrazo. Ahora vamos a comenzar con ese primer tema, que ha sido el resultado de las elecciones en Guatemala. Esto nos puede decir o nos puede dar una proyección de lo que podría pasar el próximo año en El Salvador. ¿Qué es lo que ha triunfado en Guatemala? ¿Qué es lo que se ha cambiado? ¿Se ha transformado? ¿Hubieron sorpresas? ¿Las encuestas le pegaron el resultado? Que nos lo diga el señor Ronald Umaña, por favor. Bueno, mira, interesante el fenómeno político en América Latina, ¿verdad? O sea que la geopolítica ha estado alegre en América, ¿verdad? Ecuador, Argentina, Guatemala. Hay un tema que hay que tocarlo, ¿verdad? El buquelismo, ¿cómo le fue al buquelismo en América? Porque cabal, o sea, muchos políticos latinoamericanos creen que es cierto lo de la popularidad de Bukele, entonces quieren colgarse de ese buquelismo. Pero ¿qué pasó en Ecuador? Había un señor que estaba en segundo lugar y que dijo que iba a hacer lo mismo que Bukele cuando ganara. Se cayó al cuarto lugar y el del cuarto subió a segundo. O sea que el buquelismo perdió allá. Ya los demás políticos de Ecuador van a decir, mejor ya no menciono a Bukele. En Argentina allá ni siquiera ha sido mencionado. Vea, Milei no necesita colgarse de nadie, además se cuelgan de la popularidad de Milei. Además, alguien me decía, pero mira, este se parece a Bukele. No se puede parecer. Milei ha estudiado y Bukele no. ¿Me entendés? Milei es un doctor en economía. Ha sido profesor universitario. Entonces, para empezar, ahí tenés una gran diferencia. Milei habla con mucha propiedad cuando habla de economía. Es un hombre académico y ha triunfado por méritos propios. Y el triunfo es grande, porque ha triunfado sobre los peronistas, que han sido los que han manejado la política en Argentina por muchos años. Entonces le ganó también a la derecha argentina. A ver, Ronald, pero si nos centramos en Guatemala, ¿por qué pierde Sandra Torres? Porque se está hablando de que, mire, pero es que Guatemala sigue sufriendo de los estragos, de los problemas de los grupos terroristas como las pandillas. Mucha gente se pregunta cómo es posible que no le hayan aceptado una idea como la de establecer también un régimen de excepción en Guatemala. ¿Cómo es posible que esta idea perdiera? Ya te interesante lo que has planteado. Mira, en Guatemala no se la tragaron de que lo que ha pasado aquí es una belleza.
Allá está claro que aquí hay un montón de personas inocentes en la cárcel y ellos no quieren guatemaltecos inocentes presos. Por eso pierde. Ella planteó que iba a hacer lo mismo de Bukele y perdió, hijo. Perdió, fíjate qué interesante. En la primera vuelta que lo comentamos acá, eran dos mujeres las que iban en primero y segundo lugar. La Zulen Ríos y la señora Torres. La Zulen fue la primera que dijo que iba a hacer lo de Bukele y se cayó al sexto lugar. Así es como el séptimo lugar subió a segundo, que ahora es presidente de Guatemala, fue electo presidente este domingo, porque yo lo felicito por supuesto, ¿verdad? Y si en Guatemala se pudo, aquí también se tiene que poder, señores. Entonces, allá los guatemaltecos no se tragaron lo de Bukele. Hicieron perder por tercera vez la hacen perder a la señora Torres. Entonces, espero que eso, que nos veamos en el ejemplo de Guatemala, que nos veamos en Ecuador, y no solo ahí, porque en Honduras, que están haciendo algo similar a esto, cosa de Zelaya, ¿verdad? Se cayeron. Xiomara Castro. ¿Me entendés? Entonces, el buquelismo ha sido derrotado en toda América Latina. Esa es la enseñanza que nos queda. Marvin, ¿comparte o tiene algo diferente respecto a que Ronald menciona? Mire, pero es que las ideas del presidente Bukele no están surtiendo efecto en el resto de Latinoamérica, pero ¿acaso eso no refleja un choque con que sí son populares, pero los resultados están diciendo otra cosa? ¿O es que hay alguna otra razón, como por el cual, en el caso de Guatemala, la idea que llevaba Sandra Torres no haya funcionado? Vamos a ver. La primera pregunta que se está haciendo toda la gente, visto que las encuestas han fallado con las elecciones de medio tiempo de Estados Unidos, las elecciones de España, las elecciones de Guatemala y las elecciones de la Argentina, es qué está pasando con las encuestas. Entonces, hay ya dos hipótesis sobre qué es lo que está pasando. La primera es que hay empresas, hay personas, hay candidatos, hay grupos de interés que pagan encuestas para que se ponga en primer lugar a uno, en último a otro, o que el otro ni aparezca en las encuestas. Y lo segundo, que hay mucha gente que no le gusta opinar en las encuestas y que se guarda su opinión y el día de la elección va y cambia el resultado de lo que han dicho las encuestas. Lo que sí es cierto es que las encuestas se han equivocado en estas elecciones y se han equivocado grandemente, porque no le han atinado al resultado real que se vio. Entonces son dos posibilidades: o pagan encuestas, o sea, encuestas amañadas, o hay un voto silencioso que no le gusta decir por quién va a votar. ¿Por qué comencé con el tema de las encuestas? Es porque precisamente las encuestas las que nos han dicho que hay un fenómeno en América Latina que lo conocemos como fenómeno Nayib Bukele. Yo he participado precisamente en varios programas en América Latina porque les interesa saber qué pasa en El Salvador, o sea, cómo es que surge Nayib Bukele, cuál es la ideología de Nayib Bukele, a dónde se va a ubicar o cómo hay que ubicar a Nayib Bukele. Y qué tan cierto es que, el combate a la delincuencia es limpio, es impoluto, es posible de que tenga apoyo popular y que pase. Entonces, por eso, incluso hace algunos meses participaba en un space en Twitter, ahora X, con Javier Milei, porque como él hablaba de dolarizar, y obviamente aquí los ejemplos de dolarización son Panamá, Ecuador y El Salvador, entonces él planteaba en ese space en el que compartí con él que le gustaba la forma de haber dolarizado El Salvador, que se tardó 24 meses en que la gente, ella decidiera ir cambiando los dólares por los colones por los dólares, y que es un proceso que a él le gusta. Entonces, con eso lo que está enviando es un guiño a una política de arena. O sea, Milei no ha dicho que va a poner el Bitcoin en la Argentina. No. Ha dicho que va a poner el dólar. Entonces, ya de entrada, él,
se distancia, por decirte algo, de Bukele. Entonces, ¿es falso lo que muchos dicen de que él va a ser el próximo Bukele Sí, no, argentino? para nada, porque Falso. él se ha encargado Falso. de distanciarse del presidente Bukele. La siguiente vez le pregunto, Argentina tiene en estos momentos en los que se conoce ya como digamos, las villas, ¿verdad? Que son como los lugares populares de viviendas, tiene un gran problema delincuencial en estos momentos. Incluso que los muchachos ni pueden salir por la cuestión delincuencial. Entonces le preguntaron sobre el tema, porque él entre los ministerios que va a desaparecer deja dos: defensa y seguridad pública, ¿va? Que en este caso es el Ministerio de Gobernación el que maneja la seguridad pública. Entonces dice, vamos a meter preso a los delincuentes. Y le dice el periodista, o sea que haría lo que Bukele está haciendo en El Salvador. Y él responde inmediatamente, yo no voy a militarizar Argentina, dice. Y se distancia de lo que ha hecho aquí el presidente Bukele en el tema de seguridad. Entonces, Milei prefiere él identificarse quizás con la derecha trompista, más allá de que vea, porque él ha dicho que él se va a alinear con Estados Unidos e Israel. Y eso es, obviamente, la derecha republicana, pero esa derecha trompista, ¿verdad? Pueda que no sea Trump, pero sí, por ejemplo, el Tea Party, o sea, la ultraderecha estadounidense. Y no tiene problemas con Jair Bolsonaro. Es más, el hermano de Bolsonaro ha ido de observador a las elecciones argentinas y se ha reunido con Javier Milei, vea, en su visita que ha hecho ahí al proceso eleccionario. Entonces, él tiene claras sus, digamos, sus líneas de quiénes son sus referentes, que es la escuela austríaca, ¿verdad?, en el tema económico. Entonces, en ese sentido, Milei no se vendió, en el caso, digamos, en la Argentina, como un modelo bukelista o bukeliano, ¿verdad?, o alguien que tenga de referente a Bukele, como sí lo hizo Jan Topic en Ecuador, que él incluso dijo que iba a venir a El Salvador a hablar con Bukele para conocer de cerca el modelo salvadoreño. Y se define a sí mismo en campaña como el Bukele ecuatoriano. Lo mismo hace Sandra Torres en Guatemala, ¿verdad?, que dice que no hay que inventar nada. Lo que ha funcionado en El Salvador puede funcionar en Guatemala y solo hay que tropicalizarlo. Y son estos dos candidatos, ¿verdad?, que hablan de una represión a los delincuentes, los que pierden las elecciones. Es interesante porque Ecuador está viviendo un momento de convulsionado de delincuencia. Sí. Cualquiera podría decir que un candidato que ofrezca mano dura, ¿verdad?, puede generar simpatías en la población. Cosa que después no sucedió ahora, pero tiene una explicación también, que si quieres después de la pausa puedo seguir ampliando. ¿Por qué es que al parecer, aunque el presidente Bukele sea popular en América Latina, su modelo no termina de convencer a los votantes que tienen candidatos que ofrecen implementar el modelo Bukele en sus países? Bueno, entonces ampliemos ese análisis para la pausa comercial. Regresamos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Continuando con el análisis de criterios respecto al efecto del presidente Bukele en América Latina, Marvin Aguilar planteaba algo sumamente interesante, que es: las encuestas dicen que el presidente Bukele es popular en toda América Latina. La lógica dice que si es popular, entonces las medidas que ha establecido, o llámese modelo salvadoreño, entonces pueden ser funcionales
en los demás países latinoamericanos. Pero acorde al análisis, la popularidad no está yendo de la mano con la aceptación de las medidas por parte de los otros estados. Su respuesta, Marvin. Ha habido un debate en América Latina que qué es lo que pasa, por qué si Bukele es popular dentro de las encuestas en América Latina, su modelo no lo quiere aceptar la gente cuando se lo proponen los políticos. Y es porque es que no solo necesitarían un Bukele en esos países, se necesitaría una Corte Suprema de Justicia alineada con el presidente, una Asamblea Legislativa alineada con el presidente, un fiscal general alineado con el presidente, una Fuerza Armada alineada con el presidente, una policía alineada con el presidente. Y cuando ya la gente ve eso en el debate político, estás hablando de que ese modelo democrático que se ha propagado por el mundo, no como el mejor, pero sí como ahorita el único que hay que permite las libertades, eso definitivamente asusta a la gente de que haya una concentración en un solo partido político. Entonces eso desanima, ¿verdad?, al votante cuando tiene que explicar, digamos, ¿verdad?, el candidato que ofrece el modelo salvadoreño, de que también tiene que concentrar poder. Eso ha pasado, por ejemplo, en República Dominicana, donde el político que se vendía como el Bukele dominicano ya no tuvo mayores, digamos, ¿verdad?, aumentos en las encuestas, porque le preguntaban, entonces usted aquí va a partido único, control de la Asamblea, control de la Corte, ¿verdad? Es decir, va a meter a todos presos, va a poner estado de excepción. Entonces es que para que el modelo salvadoreño funcione, es que tenés que llevarte todo. O sea, es decir, no solo es una figura, es como si quiere a la gallina, también tiene que querer a los pollitos. Entonces el modelo salvadoreño viene con concentración de poder, y eso es lo que en América Latina no ha terminado de convencer a los votantes. Un caso paradigmático de análisis es Honduras. Xiomara Castro ha decidido implementar el modelo salvadoreño porque la delincuencia con las pandillas tiene a los hondureños desesperados. ¿Y qué hace? Pone estado de excepción. Pero lo que le ha ocasionado allá es una impopularidad. El Partido Libre se ha caído en las encuestas. Entonces, ¿qué pasa? Porque, sin embargo, en El Salvador, el estado de excepción es el que mantiene al presidente Bukele sólido en las preferencias electorales. Pero en Honduras no le funciona a Xiomara Castro. Se desploma el partido de gobierno. ¿Por qué? Bueno, pues porque ella ya no tiene el control de la Corte, de la Asamblea, del fiscal, de todo, para que todo el mundo responda a la misma línea, que sí es lo que hay aquí. ¿Es esto bueno o es malo que se concentre el poder en una persona? Al parecer, para los salvadoreños, según las encuestas, está bien. ¿Cómo se ha abordado el tema? ¿Malo o necesario? Está bien, pues necesario para los salvadoreños que se establezca ese control que tiene El Salvador, y le ha funcionado. Al parecer en América Latina la gente no está convencida de que sea esa la forma para resolver los problemas de violencia. Ronald, lo veo con ganas de fortalecer las ideas y los argumentos de Marvin. A ver, suelte. Es que lo que pasa es que Marvin hizo una figura bien interesante. Hay que llevarse este fiscal, ¿verdad? O sea, hay que darle golpe de estado a la fiscalía de los países, ¿verdad? De todos los países, ¿verdad? Hay que darle golpe de estado a la Corte Suprema de todos los países. A ver, pero entonces el modelo, en lugar de transmitir esperanza, está transmitiendo miedo, entonces. Es que lo que estás diciendo, conforme la figura que hace Marvin, es: ¿quieren un dictadorcito ustedes en Guatemala? ¿Quieren otro dictadorcito para Ecuador? ¿Quieren otro dictador para Argentina? ¿Y qué dicen esos pueblos? No, señores, no queremos un dictador como el que tienen en El Salvador. Esa es la respuesta clara que han dado. ¿Tú crees que Guatemala, con todo lo que ofreció la Torres, se ofreció darle no sé cuántos miles de quetzales a cada guatemalteco? Hizo. Queriendo hacer lo que hizo Bukele aquí con los $300 de la pandemia.
Ni eso le aceptaron. Es todo interesante, perdón Ronald, Sí. que lo interrumpa. Fíjate que es Breve. interesante porque ella regaló cajas de comida, paquetes de comida. Lo Ponía, mismo que acá. ponía Igual un que acá. cuadrilátero de lucha libre en sus mitines para que la gente llegara y viera el espectáculo de lucha libre. Anduvo en un helicóptero, Guatemala tiene como 300 y algo de municipios, entonces ella visitaba hasta 3 municipios, hizo pacto con 300 alcaldes de Vamos, que es el partido del presidente Yamatei, el partido de gobierno, hizo territorio, y a Bernardo Arévalo sin hacer territorio, solo con el voto urbano y las redes, le dio una derrota a Sandra Torres increíble, ¿verdad? Entonces eso también hay que analizarlo, por una sencilla razón: el candidato era intachable, es honesto, es honrado, no le podían sacar nada. Sandra Torres desde hace años quiere la presidencia. Ella ¿no? es parte del pacto de corruptos. Y ella andaba ofreciendo una dictadura igual a la nuestra. Guatemala le dijo, no señora. ¿Qué otra cosa hizo Arévalo? Se alió con la sociedad civil. Esa alianza le dio un plus al partido Semilla, que es el partido de Arévalo. ¿Verdad? La Sandra se alió con el partido de Yamatei, que tiene fama de corrupto, que va para afuera en este momento. Entonces, ¿te das cuenta cuál es la gran diferencia? ¿Por qué el buquelismo pierde? Porque nadie quiere una dictadura como la nuestra. Nadie quiere un sistema que nos quita la libertad como el que tenemos en El Salvador. Esa es la diferencia. Por eso pierden en toda América. La situación... ¿Por qué ganaron aquí? Porque aquí impusieron eso. Aquí han militarizado la sociedad. Aunque haya funcionado. Es que ha funcionado no sé para quién, porque para los 20.000 inocentes presos no ha funcionado, hijo. Ha sido un crimen. Claro, desde luego que estoy hablando de la percepción de la misma ciudadanía, a no ponerse el régimen de excepción por la disminución de las Ya, mismas. no creas en eso. Revisa bien las redes sociales y mira cómo están los Porque la comentarios. reviso todavía. Es que Yo le la estoy reviso comentando. todos los Pues días. Yo también, uno de los dos Ajá. tiene que estar diciendo la verdad, y eso soy yo. Sí, pero Entonces, te das cuenta que ha cambiado la opinión de la gente. hay variedad. Entonces, con esto que usted está mencionando, en complemento con lo de Marvin, ¿realmente puede decir que hay una derrota del buquelismo, del sistema buqueliano? No lo puedo decir, es cierto, si no revisalo. Habla de lo de Guatemala, fue una derrota terrible, 60% contra el 40%. ¿Por qué? Porque dijo que quería un modelo como el nuestro. Lo mismo pasó en Ecuador, lo mismo está pasando en el Perú. Hoy hasta la presidenta dijo, no, dijo, aquí no estén hablando de dictaduras como la de El Salvador, aquí los peruanos vamos a escribir nuestra propia historia. Y ya los políticos en el Perú están retrocediendo a estar haciendo las ofertas de que quieren un dictadorcito como en El Salvador. ¿Me entiendes? Entonces sí ha habido una derrota, porque la cuestión no solo es, Bukele y tú, no, si el problema es que aquí hay un sistema autocrático para montar lo que han montado. ¿Y eso soluciona el problema? No. ¿Se ha solucionado el problema de las pandillas? No, señores. Mientras no se solucione el problema del hambre y la marginación en este país, lo de las pandillas va a persistir. O va a mutar a otras formas. Pues sí. ¿verdad? Va a Bueno, mutar a otras formas. Pero ese tipo de análisis lo vamos a continuar tras la siguiente pausa comercial. Regresamos con Criterios. Lo que se está hablando en este análisis respecto al efecto del presidente Nayib Bukele en América Latina deja varias aristas respecto a la popularidad y respecto a la idea de retomar exactamente las ideas, de una concentración o no del poder total. Para muchos de la oposición, esto significa un aire de esperanza. La idea de que en el 2024 todo puede cambiar, de que el presidente Bukele
aseguran ellos, entonces no es invencible. Es tiempo también para que la oposición tenga esperanza, es tiempo para que se duerma, o están totalmente equivocados. Marvin Aguilar. Bueno, yo sé que esto que voy a decir va a molestarle a mucha gente, ¿verdad? Pero la oposición así atomizada no va a representar mayor peligro para decir que el presidente Bukele no se va a reelegir. Todavía creo que esta semana se va a presentar otra fórmula presidencial. Una más, dos más. Dos más, entonces, o sea, ya va a tener ¿cuántas? ¿5, 7? 4. 6 fórmulas. No, ya habían 4. No, lo que serían pasa es que 6 tenés que separar las de Bukele y las de la oposición. No, claro, pero lo que fórmulas sucede es que son va, fórmulas, pues sí, no, pero no. todos van a aparecer en la papeleta. No le van a dar la papeleta que le gusta a Ronald Umaña y la papeleta que no le gusta a Ronald Umaña, Sí, pues. pero tenés que diferenciar. Todos van a ir en la misma papeleta. El FMLN es de Nayib Bukele, Pues no lo pongas en la pero eso oposición, va por por ejemplo. Vamos a ver, pero van a aparecer en la papeleta. Pero van, Ronald. no, pues van sí. candidatos. Sí, pues. pero vos tenés que diferenciar quiénes Sí, son de pero, qué lado. pero los votos del FMLN no le van a sumar a nuevas ideas. Van separados todos, que es Claro. mi punto. Entonces, al ir separados, ¿verdad? Eso hace, primero, a quien fortalece la candidatura de Bukele, que incluso pueda que no haya una segunda ronda y que se defina todo en un solo balotaje. ¿Qué es lo más por probable? ejemplo, que es lo más probable que suceda. A menos que haya un voto oculto, Que silencioso, lo hay. que dé la sorpresa el día de las elecciones, el 4 de febrero, y que provoque o en el escenario más, digamos, ¿verdad?, más dramático, una segunda vuelta, o en el escenario más trágico, que pierda el presidente Bukele las elecciones, ¿verdad? ¿Por qué trágico? Digo, pues, porque No todo el sería mundo... alegría para este pueblo. Por eso, porque todo el mundo... bueno, si el pueblo lo decide, por supuesto Claro. que es una alegría para el pueblo, porque fue una decisión de los votantes. Entonces, pero por ahorita, por decirte algo, yo creería que el presidente Bukele se va a reelegir, porque no veo una fórmula que pueda provocar una segunda ronda y no veo una unidad en la oposición que permita llegar a un 30%. Por ejemplo, todos unidos podrían haber alcanzado un 30%, que ya eso los hace competitivos para ir subiendo ese 30%. Claro. No veo eso ahorita, y aunque mucha gente se molesta, porque dice que cuando, o sea, quieren que mienta o confunden realidad con deseo, ¿verdad? Y en política una de las cosas que tenemos que tener claro son las probabilidades reales y exactas, lo más posible, de que vas a ganar o vas a perder, por si vas a perder, para cambiar lo que haya que cambiar. Sí. Y si vas a ganar, para mantenerte como estás, para ir al triunfo. Y lo que vemos es de que la oposición tiene señales claras de lo que debería de hacer, pero no lo hace, ¿verdad? Y eso tiene mucho que ver con los egos, los liderazgos de la gente que está coordinando, me imagino, la oposición. A día de hoy, yo te podría decir que el presidente Bukele se va a reelegir sin mayores problemas. Y esto, ojo, esto plantea una realidad a todos los que estamos en política. Porque más allá de la discusión si eso no es constitucional, va a haber un hecho real que se va a reelegir y que va a asumir el poder, ¿verdad? Porque yo Ilegalmente. pues sí, pero esa es una discusión que estará pendiente y se verá a futuro. No. Incluso yo no veo... Una discusión permanente. No, de acuerdo, pero que veremos, digamos, las consecuencias no ya, pero el hecho real es que va a asumir la presidencia por segunda vez. Y yo no veo tampoco al pueblo interesado en hacer uso del artículo 87 Todavía no. de la Constitución. Pero no quiere decir que no vaya a estar interesado en algún momento. De acuerdo, pues es que el artículo ahí está, pues, ¿verdad? No, El pueblo puede hacer uso del Ahorita, artículo vaya. 87 en el momento que le dé Sí. la gana. Vaya, a pues, lo que ¿verdad? quiero ir con usted, Ronald, también, es que Marvin está hablando de probabilidades reales, y lo que quiero preguntarle, ¿usted sigue viendo probabilidades reales, o como también él plantea, o esto sigue siendo una cuestión de sueño o una cuestión de deseo? No, mira, esta es política. Y aquí hay que ir y trabajar por lo que vos querés, ¿verdad? Y la probabilidad que le dicen. Sí, mira, hace 3 semanas
no teníamos los problemas de la Rebeca Santos, ni del presidente, ni del jefe de fracción, ni del diputado Eric, ni del Alejandro Meizo, y hoy los tenemos. Y eso ha desgastado terriblemente tanto a Nuevas Ideas, como a la bancada, como al presidente Bukele. ¿Qué más va a pasar de aquí para las elecciones? No lo sabemos. Pero pueden pasar cosas como esa que terminen desgastando ese partido. Por lo tanto, como oposición uno debe estar trabajando permanentemente 24 horas del día para que esa dictadura no se consolide en el 2024. ¿Y si está trabajando 24/7 la oposición o se está equivocando más de lo que él lo había hecho? No, hijo. El problema de la oposición es lo que dice Marvin, la atomización que hay. Pero cada quien que es oposición trabaja por eso. Por eso yo le decía a Marvin, hay que separar los que son oposición y los que no son oposición. Porque la candidatura, por ejemplo, de Fuerza Solidaria, ¿verdad? Ellos no son oposición. El FMLN no es oposición. No sé si el PCN va a llevar presidente o no. Finalmente se va a dejar en libertad a las bases para que ellos decidan por quién votar. Va. PCN tampoco es oposición, es comparsa de Nuevas Ideas. Entonces todo eso hay que tenerlo claro. ¿Pero por qué? Si se le deja en libertad a la militancia de no, que vos vota, no podés ocultar de que el PCN no sea comparsa de Nuevas Ideas. Es igual que la democracia cristiana. Lo que sucede es que los dos diputados en la Asamblea Legislativa acompañen todas las iniciativas de Nuevas Ideas, es una decisión de los diputados. Son comparsas. Que tienen derecho a acompañarla o no acompañarla. De Nuevas Ideas. No, por eso. Igual que Gana. Pero no se le va a decir a la militancia del PCN que voten por X o Y candidato. Que la militancia, ella, decida por quién votar o no votar. Son comparsas de Nuevas Ideas. Igual que Gana. Igual que la democracia cristiana esta. ¿Todos los partidos entonces? No, porque por el otro lado tenés a Nuestro Tiempo, tenés a Vamos, tenés a Arena. Que Vamos ya casi nos escucha mucho. Sí, pero esa oposición Vamos jamás ha sido comparsa de Nuevas Ideas. Pero Vamos tampoco lleva fórmula presidencial. Sí, ellos dijeron que no le iban a llevar, pero... igual que el PCN, pero Vamos no es comparsa, no lleva fórmula por... No lo es. Tampoco. O sea, es que el ser comparsa no es llevar o no llevar candidato presidencial, sino que acompañar todo en la Asamblea Legislativa. Y eso el PCN lo ha hecho siempre. Sí, claro. Y Vamos no lo ha hecho jamás. Esa es la gran diferencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué tal si llegamos a una segunda vuelta y en la segunda vuelta tenés unidad en la oposición? Sería otro escenario diferente a esto. Pero para eso hay que provocar la segunda vuelta. Claro. Y ahora quien está provocando que lleguemos a una segunda vuelta es Nuevas Ideas mismo. ¿De dónde salió toda la pudrición de la bancada CIAN? De ahí adentro. Pero, estamos de acuerdo, pero quieras o no, lo que ha pasado esta semana con el diputado Alberto Romero equilibra las cosas. Según las encuestas, el partido que sigue después de Nuevas Ideas es Arena. Sí. A larga distancia, obviamente, pero que en este caso sería la fórmula de Joel Sánchez, ¿no? Sí. Entonces, pero es bien difícil. Por ejemplo, y usted que es amigo de Joel, su silencio frente a esto no es correcto. Algo tiene que decir el candidato presidencial de Arena de la detención de este diputado de Arena. No tiene que decir nada. No, hijo, es que él no es el candidato presidencial de Arena. Hombre. A él lo lleva la sociedad civil, lo presenta. Pero va con la bandera de Arena. Ronald, pero ese es un ridículo. Ronald, pero eso lo sabe usted, pero la población no lo ve como candidato de sociedad civil. ¿Cómo no? Lo ve como candidato de Arena. Ya lo aceptan pero como entonces, civil. está bien, vaya, pues está bien. Le voy a aceptar esa macumba que me está diciendo de que es, pero no es. ¿Verdad? Parece el Bitcoin, que lo acepta, pero no lo recibe. Va, ok, perfecto. Pero algo tiene que decir ese señor de la sociedad civil, del diputado que han desaforado, de su partido, que le ha prestado el cargo. Decir yo
esa es una cortina de humo que quiere presentar nuevas ideas y Nayib Bukele para tapar todo lo que ha pasado con ellos. La pregunta es... La corrupción de Alberto Romero es cierta. Que lo lleven preso, por supuesto. Si yo no lo estoy defendiendo a él, exacto, estoy acusando a Nueva eso es lo que de hacer cortinas de humo. Que diga ya eso. no le sirve, está que bien. conste. Entonces el candidato de la sociedad civil, sí, que acepta y no recibe a Arena como su no, partido, debe de plantear, Osiris Luna, pero es que eso ya le llegará a su turno. Ya le llegará. El punto es que ese es el problema de Nueva Idea. Deje de defender a Romero, hombre. Yo no voy a defender a Romero. Es que parece que lo está haciendo. A Osiris Luna. No, hombre, parece que lo está haciendo. Mire, parece que vos defendés a Osiris Luna. El candidato de la sociedad civil que está usando el vehículo de Arena, ajá, así se plantea, debe, pues sí, gran vuelta, ¿verdad? Debe de distanciarse y de sentar una posición en torno a este caso. Y si después viene Rodrigo Ávila con el tema de los sobresueldos, que van a venir varios. Y si después viene la diputada esta Astorga, que fue señalada con $1 millón en probidad también de Arena. De Sonsonate, ¿no? Creo que es de Sonsonate. Entonces, esas situaciones no puede ser que un candidato presidencial de la sociedad civil que acepta pero no recibe a Arena. No, pero es que no lo está diciendo vos, no lo está diciendo él. No, pero es que pues por eso lo estoy diciendo yo, porque él no ha dicho nada. Pues sí, ya lo va a decir. No, pues ¿de cuándo? Cuando Arena, perdón, cuando Nuevas Ideas te empiecen a enjuiciar a la señora Recinos, a Osiris Luna, a Pablo Anliker. ¿Cuándo va a pasar eso? Mire, es que ¿sabe cuál es el problema en eso? Vamos cerrando la idea. Que parece ser que yo ataco a mi corrupto, digo, ataco a su corrupto y defiendo a mi corrupto. Eso está haciendo Nuevas Ideas. Entonces que no lo haga el señor de la sociedad civil. No, ¿y por qué te metes vos? Porque no llevas tu candidato, porque no mejor hablar bien de Bukele. Es que si hubiera un candidato, del PCM. Aplaudirle a Bukele mejor. Tranquilo, señores. Bueno, tranquilo. Okay. Lo que sucede es de que te fijas que pausa, precisamente por esas posiciones, vea, de que es show, de que no sé qué, de que aquí, que allá, pero ¿y lo es o no lo es? Sí, pero también es cierta la corrupción de Alberto Romero. Sí. Es cierto. Claro. Entonces, si nadie lo está defendiendo, deje el show que estén haciendo los otros, pero la responsabilidad del diputado Romero, porque ellos tienen sus propios corruptos que nunca los enjuician. De acuerdo, pues ya le tocará otra correlación política. Pongamos en pausa la idea. Ya hubieran expulsado a Alberto Romero de Arena. Sí, de hace tiempos. Tranquilo. Y no solo a él. Bueno, en lo que nuestros analistas se toman el vasito de agua y usted también, vámonos a la pausa comercial y regresamos con criterios. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Y es que en otro ámbito de la realidad nacional nos vamos a trasladar a la Corte de Cuentas. Se han elegido a los magistrados. Para muchos de una manera sumamente transparente, para otros tal vez no son los magistrados idóneos. Pero eso que nos lo diga el señor Ronald Umaña. A ver, Ronald, ¿ya descansó? Por supuesto que no son los magistrados adecuados los que han nombrado. Porque los que se fueron tampoco lo eran, fíjate. ¿Qué está fallando entonces, Ron? Bueno, primero que los que se fueron se alinearon al gobierno. Nunca nos dieron datos, por ejemplo, de lo de Pablo Anliker, que los primeros hallazgos fueron de más de $200 millones. Y nunca supimos de esas auditorías. ¿En cuánto terminaron? La última vez que me di cuenta andaban como en $130 millones.
130 millones de dólares, señores, la última vez que me di cuenta. Y se quedaron callados. ¿Qué lo hicieron? Esos son los que se fueron. Y los que llegan, que no para ostentar un cargo público, decir nuevas ideas, que no había que ser funcionario, que no había que estar afiliado a otro partido, pues. Y no por eso quitaron a Melara de fiscal, porque era de Arena. Y esta muchacha que han puesto, si es candidata a diputada de Nuevas Ideas. ¿Qué más? O sea que para aquellos no, pero para estos sí. ¿Y qué nos quitaron a los del frente? Porque eran parientes de los funcionarios. ¿Y qué pasa con el señor jefe de fracción de Nuevas Ideas, con el nepotismo que él tiene? Su esposa en la Corte de Cuentas ganando casi 4,000 pesos. De 1,000 y pico la subieron de un solo a ese salario. Y hoy tenés esta señora que, bueno, es más, dicen que tiene cuestionado hasta el título. Imagínate. Y es militante de Nuevas Ideas. Y hoy es la presidenta de la Corte de Cuentas. Y lo que decía Nuevas Ideas fue, los de Arena y los del frente se reparten los cargos. Y hoy ni siquiera se los reparten, los agarran todos. Con militantes públicos que han sido candidatos. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Quién les va a creer? Por eso es que han perdido la popularidad. La gente no les cree nada. ¿Cómo es posible que al muchacho Eric lo pongan a enjuiciarlo solamente por falsedad material y el narcotráfico y el lavado de dinero y las asociaciones ilícitas? ¿Y eso qué tiene que ver con la Corte de Cuentas? ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver con la Corte de Cuentas? No, tiene que ver con Nuevas Ideas. Okay. Porque ella es militante de Nuevas Ideas. Por eso te estoy mencionando esto. Y esa señora es la que le va a ir a auditar los dineros a Nuevas Ideas. Una militante de ellos. Alguien que sigue las órdenes de ellos. No, señores. Eso nos lleva a que en este gobierno la impunidad sea campante. Vamos a seguir con la impunidad aquí. Quiero decirles, ¿saben cómo Taiwán arregló la corrupción de Taiwán? Elevando al 4º nivel de poder a la Corte de Cuentas de ellos. Ese es el 4º poder allá. Aquí la están minimizando a poner militantes de Nuevas Ideas, ahora van a ser los auditores de Nuevas Ideas. No se vale, señor. Hay algo que hay que decir en relación a esta elección. Efectivamente, Nuevas Ideas en el pasado criticó que se pusieran funcionarios en los cargos de segundo nivel constitucional a gente afiliada o identificada con el partido. Hay una sentencia de la Sala de lo Constitucional que establece que para ser electo en cargos de elección de segundo grado constitucional no hay que estar afiliado a un partido. Se ha quitado ya en el pasado a funcionarios por eso. Esa sentencia sigue vigente. Vaya, pero hay una contradicción en esa sentencia que hay que dirimirla, pienso yo. Alguien debería de ir a esta Sala de lo Constitucional y presentar... ¿A esta sala? Esa es la única que hay. Sí, pero ¿quién te la puso? Por ¿Este eso, producto de acuerdo, pero es la Estado? única que hay. Ir a esa... Bueno, ahí va a quedar ese de recurso. Guatemala hay que ir mejor. Ahí va a quedar ese recurso. Hay que ir a esta Sala de lo Constitucional a pedir la inconstitucionalidad de estos magistrados o de la presidenta por haber militado en Nuevas Ideas. Vale, pero la sentencia no nos dice, y le pregunto, ¿cuánto sería lo lógico para que usted quede perdonado de haber militado en un partido político? Hay que legislarlo. ¿Cuánto tiempo? Porque no existe legislación para eso. Entonces, ¿cuánto tiempo? Para siempre. Y entonces, ¿cómo hacemos con el artículo pero de la mientras no esté la legislación, claro, te tenés que tener a eso. Claro, hay un vacío, digamos, ¿verdad? Claro. ¿Cuánto tiempo debo de ser yo castigado por haber militado en un partido político para poder ser electo para un cargo de segundo grado constitucional? Debería ser al menos el tiempo del cargo. O sea, pero no está escrito. Y como lo que no está prohibido, pues sí, está permitido. Exacto. Y entonces lo otro. ¿Y cómo hacemos con ese artículo de la Constitución que también dice
que yo tengo derecho a pertenecer a partidos políticos. Sí. Entonces, no choca ahí esa No, cosa. no choca. No, bueno, hay que regular, ¿verdad? Va, entonces, ella fue Lo que te falta es la legislación. Exacto, va, hay que hacerla. No, Sí. no se hizo en el pasado y tampoco se hace hoy, ¿verdad? Hay que hacerla hoy. Porque no conviene. Porque ese vacío permite Pues sí, estos intríngulis ese vacío le permite hacer el chanchullo a nuevas ideas. a todos, porque antes así era. Pero ¿y quién lo hace? No, por eso, ahora bien. ¿Quién lo hace ahora? Ella fue... Nuevas ideas. Sí, por eso, sí, sí, como antes. Por eso ha dicho que a todos. Por eso, Pues sí. ahora bien, ella fue precandidata en las internas Vaya, a ella no le gusta señalar a nuevas en ideas. el 2020. En el 2020. Y perdió. No quedó de candidata a diputada. Entonces, usted acaba de señalar que la penalización podría ser lo que dura el Al cargo. menos. 3 años, ¿verdad? En este caso, la Corte de Sí. Cuentas dura 3 años. Ya pasaron 3 años. De que ella... O sea, que la quería salvar, vos. No. Aplaudilio. No, o sea, yo estoy tomando sus ¿Y palabras. por pues. qué a los otros los condenaron por eso y a ella le dan el cargo? Ya Y sabés sabe. que además de eso la habían puesto en el Instituto de Información Pública. Información Pública. Siendo militante. De ahí, Entonces, de ahí viene. de ahí viene. Pero eso. Y quitaron a la otra porque decían que era asesora Pregunta, de la fracción pregunta. del FMLN. Pero Y la eso no- pusieron a ella. Pero pregunta, pero eso es cargo, ese cargo lo elige la Asamblea. ¿Cuál? El de la información pública. ¿O lo nombra el Ejecutivo? Yo creo que lo nombran. Entonces el Ejecutivo pues pone a gente del partido, pues usted Sí, sabe no, lo que sea. O sea, no, es la información pública, hijo, perdóname. no, bueno, yo Eso no sé, es pero vuelvo- falta de ética. Si no está prohibido, ¿verdad? Si no es cargo de elección, pues sí, Ronald, es que mire, vamos a ver. Es que lo que pasa es que vos no podés criticar de esa forma y después hacer las mismas cosas o peores, como sí, lo está haciendo Nuevas Ideas. Yo sí puedo hacerlo, porque No, yo, digo, no, como lo hace Nuevas yo no Ideas. estoy untado en nada. Va, mire, le voy a decir una cosa, tiene razón. La ética debería de ser lo que prive en el accionar ese debería político. ser el norte. Pero eso, en esta realidad nuestra, más depende de la persona, va, que de los lineamientos partidarios. Pues aquí porque depende, aquí estamos en una autocracia, sí, el autócrata es el que manda. aquí parece ser que los más sinvergüenzas son los que llegan a los puestos. Así es. Y eso no ha cambiado. No, siempre hoy es peor. siempre ha sido Hoy así. es peor. Quizás es más cínico hoy, ¿verdad? Ajá. ¿verdad? Por lo tanto, entonces, es peor. sí, Vamos entonces, cerrando la idea. porque siempre, lo que pasa es que antes eran acuerdos bajo la mesa, que Bueno, ni lo sabíamos. bueno. Hoy parece ser que no Hoy importa. el cinismo campeante Sí, en este ¿verdad? país. Entonces, en ese sentido, yo creería de que hay ese vacío que no te dice cuánto es la penalidad. Si es para siempre, 3 años, 5 años, vea, es decir, existe ese vacío. Y claro, por eso insisto, la sala debería de dar una sentencia de continuidad y decir, vaya, va a durar 3 años, 5 años, 10 años, lo que sea, o la asamblea hace la ley. La asamblea tiene que legislar. Tendría, va, pero si te fijas, no lo hacen. Ni Sí, el porque- uno ni el porque- otro. sí, porque les a conviene. todos les conviene. A todos les conviene. Bueno, vámonos a la última pausa comercial y regresamos con criterios. A fin de cuentas, este programa ha sido sumamente interesante y sumamente polémico, pero hemos llegado al final y no queremos irnos sin antes agradecerles a nuestros invitados. Ronald Umaña, muchísimas gracias. Gracias, Fernando, hombre. Y mira, el programa realmente ha sido muy, muy interesante. Y los partidos políticos deberían de ver estos programas y deberían de corregir muchas cosas que tienen ahí adentro. Cuando Marvin habla de la señorita Astorga, de Ávila, del señor Romero, si ellos saben de que han sido partícipes de la corrupción, deberían de expulsarlos del partido. Yo pensé que iba a decir, huyan. Deberían de expulsarlos del partido para no estar cargando el partido con esas culpas, ¿verdad? En el caso de Nuevas Ideas, ellos tienen 3 grandes problemas. El caso Catedral lo trataron de esconder.
El caso sí es, mataron a la CICIG para no ver los 12 casos que estaban de la corrupción de la pandemia. Y la lista Engel y la Magnitsky se han hecho los locos. Ahí tienen 3 grandes casos de corrupción de su gobierno. Y yo sumaría otro, que es que el día de ayer se hizo público que el exdiputado del PDC, Rodolfo Parker, va a ser llevado a juicio por enriquecimiento ilícito. Entonces, eso está bien. Pero también el diputado actual del PDC y secretario general del PDC, Reinaldo Carballo, participa en esa función con Rodolfo Parker cuando era secretario general. Él era diputado del PDC también. Y es ahí precisamente en los negocios que se daban en la Asamblea Legislativa que descubrimos que el PDC tenía 30 asesores. Dice que el diputado Carballo podría haber estado encubriendo a Parker. No, el diputado Carballo sabe mucho de ese enriquecimiento ilícito que la fracción del PDC de Parker hizo, porque él fue parte de esa fracción. Entonces, él tampoco se exonera de eso. Y más, negocia el partido para él. Ajá, exactamente. O sea, Parker se va y le deja el partido a él. ¿Y tú crees que un tipo como Parker, que cambió las actas de la masacre de la UCA, le va a entregar el partido así porque sí? Ahí hubo una negociación, ¿verdad? Claro. Y Parker ya no está en El Salvador. Le hagan lo que le hagan, no va a haber posibilidad de que, a menos que le embarguen propiedades, ¿verdad?, que le apliquen extinción de dominio por la condena que le hagan. Si es que tiene propiedades todavía aquí. Pues si es que tiene propiedades, porque, ojo, esa acción que el diputado Romero se le ha señalado, que empleados legislativos depositaban dinero en la cuenta de su esposa, eso es algo que también lo hizo la fracción del PDC y que habría que investigarlo el PDC de Rodolfo Parker, y que ojalá el diputado Reinaldo Carballo aclarara eso que pasó, porque él estaba ahí en la fracción en esos momentos. Desde luego, ya esta novela política le daremos continuidad en los próximos programas. Rodan, ya me despedí de usted, y Marvin, también encantado por haberlo tenido en esta ocasión. Un gusto y un saludo a la audiencia. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Como siempre, recuerda que el criterio más importante siempre lo va a tener usted. Que descanse. Feliz fin de semana. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.